Mateo 25, versículo 26. Dice la palabra: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias, te reconocemos, damos gloria a ti, Señor. Gracias por tus misericordias, por concedernos, Señor, estar en tu presencia, en tus atrios. Pedimos que tú nos hables, Señor, con tu luz y con tu verdad. Que traigas, Señor, a nuestro espíritu tu verdad y edificación que necesitamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso, con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco, así cuando yo volviera tendría mi dinero más los intereses. Entonces el patrón les dijo a otros siervos: tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene 10,000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da recibirá más, aún más de lo que necesita, pero al que no lo haga se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Bien, aquí encontramos lo que se titula la parábola de los talentos. Y el Señor viene hablando acerca de unas cuestiones que le fueron presentadas en su última semana en Jerusalén. Estas son unas palabras del Señor larguitas que hablan acerca de su venida. Mateo 24, 29 habla acerca de algunas profecías de cumplimiento muy próximo a la generación que recibió estas palabras, otras más lejanas que están por resolverse, digámoslo así. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor habla y desafía, por ejemplo, a los fariseos, desafía a los escribas en su confianza en sí mismos que tenían y en su institución, y se las derriba, les derriba esa confianza, los acusa de hipócritas, como sabemos, de necios, de ciegos. Todo eso usted lo va a encontrar tal vez quizá en uno de los sermones más largos que hizo el Señor, en una sola ocasión, hablando de diferentes cuestiones a las que le fueron llevando los mismos contradictores de él y también sus discípulos. Por un lado los contradictores y también por otro los discípulos. De tal manera que todo esto inicia en el capítulo 22 con algunas preguntas, como por ejemplo la resurrección, el tema del divorcio, el tema de cuál es el gran mandamiento, cuál es el más importante. Y de esto, digamos que libera en Jesús una enseñanza muy larga y profunda que, insisto, ocurrió en su última semana, puntualmente en el templo. Y él habla de su venida, de cuál es el gran mandamiento y de todas estas cosas. Y cuando uno lee todo lo que el Señor dice, pues es inevitable no sentir algo de temor, porque Él habla con autoridad, habla con denuedo, con mucha valentía. Es más, algo se ve de tensión en su discurso y discusión con los contradictores. Y dirigiéndose a sus discípulos, ya en un tono más privado, se ve también mucha seriedad en sus palabras, mucha seriedad. ¿Habla de la relación con el Señor? Por supuesto que sí. Habla de lo importante que es seguir al Señor y no seguir a ciegos,
seguir el consejo del Señor y no seguir a ciegos que hacen que tropiece el que lo guía y el seguidor en un hoyo. Y en todo ese sentido desarrolla todas esas palabras con sus discípulos más adelante y con sus contradictores durante ese tiempo. Predice la destrucción del templo, por ejemplo, es algo muy... En ese momento no fue tomado muy en serio el Señor Jesús, se nota, ¿no? Él habla acerca de que pues, va a ser destruido el templo y todo lo que era en ese momento objeto de orgullo y de la altivez de esa generación. Y bueno, de todo eso habla de las señales del fin. Entonces, es interesante el lugar que ocupa esa parábola de los 10 talentos, de los talentos básicamente, 10, 5 y 1, ¿sí? Es muy interesante porque en medio de todo ese desarrollo y llamado a la verdad y llamado al arrepentimiento que estaba haciéndole a esa misma generación y de lo serio de las palabras, presenta algo que nos hace pensar que Dios pues va a pedir cuentas no solamente de un tema de cómo nos paramos con Él en cuanto a si creímos o no el Evangelio, que es un tema ya bastante discutido, no solamente en cuanto a eso, sino con cada asunto de nuestra vida prácticamente, de qué hicimos con la vida básicamente, de qué hicimos con lo que nos fue dado. O sea, a ese punto lo lleva uno cuando uno lee estas palabras, porque habla de su venida, su regreso, habla del día del fin y bueno, de todo eso. De hecho, si usted quiere ubicarse desde el momento en que esto va tomando mucha seriedad, es cuando él en Mateo 24, 29 habla acerca de la aparición del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Sí? Lo habla allí. Y en ese contexto es que presenta la parábola de los talentos. Entonces tiene toda la seriedad del caso y tiene todo que ver con ese momento en el que el Señor viene y va a llamar a cuentas al mundo. Básicamente, por ejemplo, una de las expresiones de Jesús es: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Estoy leyendo Mateo 24, 43 y 45. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y es interesante porque presenta básicamente a unos siervos buenos, de buen desempeño, y a unos siervos de mal desempeño, ¿sí? Y uno dice, o sea que el Señor, digamos, espera que todo el mundo le sirva, ¿sí? Porque en el día de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre, se dirige a sus discípulos diciéndoles: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero aquel siervo malo que dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Entonces, esto está poniendo una evaluación sobre aquellas personas cuya relación con el Señor está más allá, digamos, del simple interés. Aquí hay una asignación de responsabilidad, un entendimiento de que uno es siervo de Dios o debería serlo. Y uno nota que esto es algo que pues no se presenta en la gente, es decir, muchas personas que asisten a las congregaciones no se perciben a sí mismos como siervos de Dios, como que van a tener que dar cuentas de lo que fue dado, concedido y asignado. No, ¿sí? Simplemente ellos, digamos, vienen a llenar un vacío, algunos, otros vienen a darle trámite a algunos atascos, frustraciones, situaciones, a pedirle a Dios. Y hombre, pedirle a Dios no está mal, ¿estamos de acuerdo? Pero no es la relación que
al ser evaluada puede dar los mejores resultados, porque esa persona que no rinde su vida al Señor es una persona que pues no puede aspirar, digamos, a tener un galardón, una remuneración, una recompensa, ¿sí? Sino que es una persona que no está entendiendo su papel, no está entendiendo su vida, de qué es que se está tratando. Y en este punto podemos detenernos un momento. Es decir, una de las cosas que nos ayuda la palabra de Dios y la edificación progresiva es a entender de qué se trata la vida, ¿sí? ¿De qué se trata? Porque pues yo puedo ver, digamos, la trayectoria que lleva la gente en el mundo y pensar que de eso se trata la vida. Puedo pensar que la trayectoria que llevan mis compañeros, mis familiares, es la vida que se debe seguir o es lo que el Señor espera. Pero con la palabra de Dios a veces vemos lo apartados que están las personas de la voluntad de Dios, del orden de Dios, y lo apartados que están sus vidas y sus trayectorias del verdadero sentido de la vida, ¿sí? Y usted me preguntará, ¿y cuál es el sentido de la vida? Pues primero, vivir en una posición en la que el alma pueda ser preservada. ¿Estamos de acuerdo? Porque la verdad de la palabra de Dios declara lo siguiente, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted ve la gente, cómo entiende la vida, es ganando el mundo. Es ahí, en aquella posición, en aquel afán, en aquella carrera, en aquella perspectiva, que los frutos que me va a dar es los placeres de este mundo, la visibilidad de este mundo, los éxitos de este mundo. Pues eso es una situación que evidencia una miopía espiritual tremenda, una ceguera tremenda en la que no se entiende la vida, ¿sí? Se le da un sentido diferente. Ya luego veremos que hay gente que nunca le encuentra un sentido verdadero, porque la verdad es que cuando la gente no está edificada por la palabra de Dios, pues se va quedando sin respuestas, va detrás de algo, lo consigue tal vez, y se queda sin respuestas. ¿Y ahora qué? Va en pos de otra cosa, lo consigue tal vez, y dice, ¿y ahora qué? Ahora, el que no lo consigue piensa que obteniendo esto o aquello está dándole el sentido a su vida, está dándole el valor a su vida. Qué terrible error. El Señor con estas palabras nos hace ver el sentido que debe tener la vida, ¿sí? Y el sentido que tiene que tener la vida es, primero, que la persona encuentre aquello que Dios vino a entregar, que es primero la salvación, la alternativa de redención. Y con ella toda una relación de temor reverente a Dios que permita pues un desarrollo de una vida en sometimiento, en dependencia al Señor y en servicio. El servicio realmente es, en términos generales, ya quitándolo del asunto del Señor, es algo que le asigna un valor a las personas. Es decir, usted tiene un valor en la sociedad en la medida que su vida le sirve a la sociedad. Y eso a veces lo perdemos de vista. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la relación con el Señor, el servicio le asigna valor a mi vida. Cuando nosotros le servimos al Señor, estamos adquiriendo una valía especial, porque no es la persona que quiere su tiempo para sus placeres, que quiere los recursos para sí mismo, ¿sí? Que quiere su salud o su fuerza, por ejemplo, para vivir de forma impía, egoísta y necia, ¿sí? Si usted, por ejemplo, tiene salud, esa salud toma una valía especial cuando usted sirve a una causa que no es usted, que no es el pecado, que no es las tinieblas, que no es la vanidad de este mundo. Si no, pues sí, claro, es muy rico tener salud, ¿estamos de acuerdo? Pero eso va a ser demandado. En la parábola de los talentos se da uno cuenta de que, pues hombre, todo lo que uno percibe que ha recibido, de eso tiene que dar cuenta.
en la venida del Señor, en el día del Señor. Eso es lo que le da a pensar a uno. Hablamos de una administración sobre todo aspecto, y en algo que la gente no es justa es en la administración de su vida, ¿sí? Porque no se puede ser justo en la administración de la vida si lo que se establece es un sentido erróneo de vivir. Es decir, yo vivo para mí mismo, para los placeres de los siguientes días, semanas o años, para gozar, para ser feliz, para eso. Eso no es el verdadero sentido, y por eso es que la gente que más persigue la felicidad es la persona que más, son las personas a las que más se les esfuma tal fin, ¿sí? Es algo que la Biblia nos permite decir con confianza, ¿sí? Entonces, ¿en qué se ve otra de las injusticias de la raza humana? Otra de los pecados de la raza humana es que no se administra bien la vida. Ya luego veremos que hay gente que la invierte en en las formas más tristes de desperdicio. Podemos mencionar aquí los vicios y otras cosas, ¿sí? Pero quizás lo más triste que uno ve es cuando la gente se pierde en los vicios, desperdicia su vida en los vicios. Es una forma muy injusta de vivir, ¿estamos de acuerdo? Es una forma muy incorrecta de vivir, pero no se queda allí. Hay formas de vida que son un desperdicio ante los ojos de Dios y son una excelente inversión ante los ojos humanos, porque con el primer caso todos coincidiremos que pues está muy mal la persona que decide o que cae, digamos, o rinde su vida a los vicios. ¿Estamos de acuerdo? A veces usted ve que tienen familiares, hijos, qué sé yo, cercanos, primos, tíos, que se pierden de la familia, por ejemplo, se pierden de un trabajo estable, pierden sus ingresos, pierden todo. Pierden hasta talentos y su potencial asociado a sus talentos, pierden todo. Y uno que dice, qué desperdicio, es un desperdicio terrible de la vida. Pero el Señor ve, obviamente que lo ve así, pero también algunas cosas que en el hombre, en el ser humano, parecen la inversión más sensata. Esa persona sí que lo ha logrado todo, sí que lo tiene todo, quizá está estudiando en tal universidad o ya está logrando los frutos de un esfuerzo, de un emprendimiento y todo eso. A los ojos de Dios, usted me dirá, pero qué radical esa declaración. A los ojos de Dios, toda persona que no interprete bien el sentido que tiene su vida y lo proyecte, digamos, a lograr todo lo que esta vida puede ofrecer, está haciendo una mala administración de la vida, ¿sí? La Biblia dice que debemos ver las cosas que no se ven. No debemos poner la mira en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas los que no se ven son eternas, declara la palabra del Señor. Entonces, usted o yo, por ejemplo, no estamos interpretando bien el sentido de la vida cuando no reconocemos la verdad de Dios y le invertimos a cosas que se nos van a terminar escapando de las manos, ¿sí? Hay un pasaje muy interesante, por ejemplo, que llama la atención acerca de este hombre que tal vez representa un diálogo que usted podría llegar a tener en algún momento si lo logra todo. Vamos a ver. Vamos a ver. En Lucas, capítulo 12, versículo 18. ¿Sí? Mire, si usted le va muy bien, hagamos de cuenta que usted le va a ir muy bien en el 2026, supongamos eso, ¿no? Asunto de, pues, que me alegraría, digamos, que usted tenga los logros, todo lo que quiera. Pero mire cómo ve Dios el alma que lo logra todo. Sobre todo cuando es alma que lo logra todo, pues pierde el sentido de la vida, pierde el sentido. Vamos a leer. Lucas 12, 15, tal vez desde ahí podemos leer. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque el Señor es preciso, como una visión quirúrgica.
La avaricia es una concupiscencia en todos presente. Y muchas veces es tan fuerte que esa es la que le da sentido a la vida de las personas. Con base en la avaricia y sus anhelos y sus apetitos y sus deseos, es que la gente ve la valía que tiene su vida y el sentido y el rumbo. Terrible. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, esto es entender el sentido, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es un baldado de agua para que despertemos a veces de este letargo que produce la visión avariciosa de este mundo, que se nos pretende meter a la cabeza, ¿sí? Y lo que es más vergonzoso, está dentro de nosotros y encuentra mucha resonancia en nosotros, ¿sí? Entonces dice, porque la vida del hombre no consiste. Ahora cualquiera dice, sí, pero pues yo necesito algunas cosas. Claro que sí, pero el Señor nos permite conocer o por lo menos entender el sentido de la vida y también con ello nos provee las alternativas, las soluciones para que el sentido no se pierda, así uno prospere, por ejemplo. Yo digamos que no puedo usar la Biblia para condenar que una persona prospere. David prosperó, Abraham prosperó, José prosperó, Moisés prosperó, ¿sí? Y muchos más, así. Yo no puedo usar la Biblia para eso. Las parteras de Egipto que protegieron a los bebitos que Faraón quería matar, prosperaron. Entonces yo no puedo usar la Biblia para condenar la prosperidad, pero sí usar la Biblia para cuando la prosperidad hace perder a la gente el sentido de la vida, ¿sí? Cuando uno está lleno de la palabra de Dios, el sentido se clarifica, es decir, yo trabajo hasta donde tenga que trabajar, ¿sí? Y percibo mis experiencias como bendiciones, porque hay gente, por ejemplo, hoy nada más conversamos con mi esposa, hay gente que tiene un éxito tremendo, pero ni siquiera un alto caudal de dinero compra tiempo, por ejemplo, con sus hijos, compra tiempo en paz, compra tiempo de reposo. Es tremendo y a veces hablamos de dineros que a uno no le caben pues ni en la cabeza, ¿sí? A veces hay dineros que no compran una salud mental, por ejemplo. A veces hay fortunas que no compran la paz interior, pues que los chinos tanto hablan, ¿sí? La paz interior. Y vemos así. Y es por eso, es porque a veces se pierde la gente en el sentido, yendo detrás de unas cosas y de las otras. El apóstol Pablo lo expresaba de la siguiente manera: yo en todo he aprendido a tener contentamiento, y son palabras radicales del apóstol Pablo. Estoy acostumbrado a tener abundancia y a tener escasez, porque el sentido, insisto, de la vida no consiste. Uno tiende a sentirse el alma contenta cuando está llena, cuando el bolsillo está lleno, cuando todo. Pero el Señor nos llama a una mentalidad diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Entonces, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esto, uno ahí no sabe, este rico, por qué llegó a ser rico. Seguramente hizo unas buenas jugadas ahí en su negocio y le terminó por ir muy bien. Les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Mire, si usted y yo tuviéramos resuelto el mes, el año, quizá, tuviéramos una fortuna suficiente para darnos tranquilidad del resto de la vida, seguramente diríamos: no, pues ya cójala suave, repósate, come, bebe y regocíjate. Es tan tremendo que eso hace o proporciona al alma una ocasión más de diluirse, perderse, deprimirse, de lo que una vida de trabajo y de una condición más ajustada proporciona.
¿sí? Me explico. Una persona que tenga que trabajar, que pues sabe que las cosas se van acabando en su casa y que tenga que trabajar, puede llegar hasta tener más salud mental, más sentido, más tranquilidad que una persona que lo tenga todo y usted dice, pero no me convence, usted dice, como hay gente que dice, dame la oportunidad, Señor, de probarte que ganar X cantidad de dinero no me va a quitar la humildad, ¿sí? No, yo quiero probar eso, quiero probar lo que, porque hay muchos de ustedes, y con el debido respeto lo digo, y desde una posición temerosa de Dios lo digo, que no saben, o sea, no tienen una condición robusta que les permita planear quizá años o meses o semanas, ¿sí? Y entonces, claro, esa situación también es algo agobiante. Entonces dice, no, yo quiero probar la abundancia, ¿sí? En cualquiera de los casos, ni usted que viva al día, digamos, o que viva con un caudal económico amplísimo, se autoriza, digamos, perder el sentido de la vida. Y de eso se trata esta parábola y lo que estamos leyendo en Mateo. Continuemos. Entonces, repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Por eso es que el alma es lo más importante. El alma no va a pasar a darle las cuentas al Señor. Cuando el Señor pida el alma, no va a pasar ni con las fortunas que haya tenido, ni con los afanes, nada. Y ahí es donde uno va teniendo una cierta orientación sobre el sentido de la vida. Pues este hombre pudo haber, si tenía tanto, pues pudo haber dicho, bueno, esto me permite, porque sí que la prosperidad permite ciertas cosas, me permite dedicarme al Señor, o dedico parte de mis bienes al Señor, o dedico completos mis bienes al Señor, dedico lo que tengo, ¿sí? Si tengo abundancia, puedo dedicarlo a este sentido, ¿sí? Pero no lo iba a hacer. Y usted me dice, ¿y por qué menciona al Señor? ¿Y por qué menciona que lo que él debió hacer con su dinero, con su fortuna, debió ser dirigirlo, invertirlo, ¿sí?, a las cosas de Dios? Por lo que dice el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿sí? Ahora, el Señor, usted no le pide que se queden las latas, ni que esté dando. No, si usted siente darlo, pues adelante. Eso ya uno se va dando cuenta en qué vale la pena invertir y en qué no. Que el Señor, el Espíritu Santo, les abra los ojos y les dé nociones de eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que es importante sí destacar es que aquí dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es lamentable, si cualquiera que tenga algo en su patrimonio, cualquier cosa, tendrá que ver que otro que no lo trabajó, que no le costó, lo toma, ¿sí? Entonces, uno no se puede perder en la desorientación que este mundo plantea en cuanto al sentido de la vida, ¿sí? Si no, todo lo contrario, sí hay que trabajar, sí hay que saber dónde se ponen los recursos, eso es importante, ¿sí? Y creo que todos hemos en algún momento sido injustos con eso, porque tal vez el Señor merece más de lo que le hemos dado y yo me estoy incluyendo en eso, o sea, me estoy incluyendo en ese entendimiento. Yo he pasado por estas reflexiones a nivel personal, mío, y no lo delimito al tema monetario, lo pongo a un nivel de tiempo, por ejemplo, lo pongo a un nivel de esfuerzo, lo pongo a un nivel de amor, lo pongo a un nivel de afecto, que va conectado obviamente. En todos esos niveles uno se da cuenta que nosotros no somos ricos para con Dios, ¿sí?, no lo que se quisiera. ¿Sí? Y eso al final del día, mis queridos hermanos, es no entender el sentido de la vida, porque todo tiene su lugar, su orden, su oficio y su beneficio para nosotros. La compañía, los bienes, un techo, todo eso tiene su oficio, estamos claros, pero uno tiene que tener esto bien delimitado, bien claro, qué es lo importante, qué es
lo saludable incluso para uno. Y en medio de todo saber que todo aquello en lo que nosotros administrativamente decidamos invertirlo para el Señor será ya un gesto de buena administración, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Porque si volvemos a los pasajes que citamos inicialmente, donde habla acerca del siervo fiel y prudente, donde veíamos el capítulo 25, versículo 26, usted va a ver algo, y es que la persona, el siervo malo, ¿sí?, y negligente al cual el Señor reprocha, es una persona que no entiende de quién han venido las cosas. Leámoslo. Versículo 26 dice, el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré. Esto es una forma de atraparlo en sus palabras. No es que el Señor, de este caso, de esta parábola, esté admitiendo que Él no siembra, que Él recoge donde no sembró. No. Él no está admitiendo eso. Él le dio los talentos al primero, al segundo y al último, ¿cierto? Asimismo nos da, porque los talentos son, digamos, es una unidad monetaria. Es curioso, en los evangelios es una unidad monetaria, pero aquí la aplicación es diversa. Hablamos del dinero, también monetario, pero hablamos también de todo lo que puede estar a nuestra disposición. O sea, la palabra talento a nosotros nos es muy conveniente porque abre una infinidad de posibilidades, ¿sí? Una infinidad de posibilidades. En ese sentido, con los talentos, con lo que Dios ha dado, hay que ser muy cuidadoso. Pero Él no solamente dio eso, dio la tierra para que los otros trabajaran, dio la productividad, dio un esquema económico, también lo provee Dios. Podemos añadir, ha dado la vida, ha dado la salud, todo. Entonces, la posición de este siervo es supremamente injusta, porque dice, tú siembras, tú ciegas donde no sembraste, y el Señor lo va a atrapar en sus palabras. No es que eso sea así, no. Le dice, si tú crees eso, pues por lo menos debiste haber puesto esto a los banqueros y todo lo demás. Pero te estás equivocando. Y la declaración de él es siervo malo y negligente. Entonces, nadie puede ser un buen administrador. Esto es para mí muy revelador, porque nada de esto el Señor me lo habló todo en el momento que preparé el mensaje, me lo habla ahorita. Nadie puede ser un buen administrador si no es rico con Dios, en todos los sentidos. Y no hemos entendido la vida si no somos más ricos para con Dios. Y puede ser que Dios le dé el 2026 para que lo entienda, o el 27, o una década más, para que usted vaya detrás de sus placeres, vaya detrás de sus afanes, vaya detrás de lo que usted considera que debe llenar, ponga una plata aquí, ponga el tiempo acá, trabaje durísimo, se parta el lomo, haga lo que quiera para conseguir, para lograr, para esto, para lo otro. ¿Sí? Pues el Señor es misericordioso, da tiempo. Pero ojalá que eso desemboque, que usted entienda el sentido y que yo también lo entendamos. Porque una buena administración es ser más rico para con el Señor de lo que tengo. Algo tengo. Tal vez es demasiado poco. Valga ahí el uso de estas palabras un tanto contradictorias. Puede ser. A mí me llamó la atención, por ejemplo, estaba leyendo sobre el caso de Ananías y Zafira, que no tenían obligación de compartir los bienes con la iglesia primitiva. Eso era un gesto muy espontáneo, que quien quería lo hacía, quien no. El apóstol Pedro le dijo, si tú la vendiste, eso estaba en tus manos. Pero ellos engañaron al Espíritu diciendo que habían dado todo. Eso es como llegar a decir aquí, vendí la propiedad y esto es todo lo que me dieron y lo doy todo. Claro, no, es una dádiva, es una ofrenda muy grande, pero al Espíritu Santo no se le puede mentir. Sabía el Espíritu Santo que ellos habían engañado, que se habían quedado con parte. Ahí lo sensato hubiera dicho, lo correcto hubiera sido decir, yo doy el 50%, con el resto me quedo. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Otro pudiera haber dicho, yo lo vendí y ese me lo gasto yo. Voy a viajar, qué sé yo, lo que sea. Pero el problema es el engaño. Pero llama la atención que en la iglesia del principio,
mucha gente no tenía esa posibilidad y potencialmente hablamos de los jóvenes. En Hechos 8.1 relata un caso muy interesante, ¿no? Sobre esto. A ver si podemos buscarlo rapidito y volvemos acá. A ver cómo nos va hablando el Señor. Perdón, Hechos 8.1 no, este es de Ananías y Zafira, esto es más antes. Permítame, lo ubico. Ya les digo dónde está esto. Acá tal vez. 3:54. 5:5. Ese es, gracias. 5:5. Dice que al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, ¿quiénes? ¿Quién dice ahí? Los jóvenes. Los jóvenes, esos seguramente por su misma condición de joven no tenían nada que aportarle a la iglesia. ¿Sí? Ananías era una persona que por lo menos podía vender su propiedad. Bernabé vendió sus propiedades y las ofrendó a la iglesia. ¿Sí? El compañero de ministerio de Pablo durante cierto tiempo lo vendió. Pero los jóvenes estaban allí, porque esto nos muestra que todos tienen un lugar en la iglesia, obviamente, independientemente de sus aportes, pero ellos eran los que podían cargar a ese muerto, digamos. Por eso dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. No lo iba a hacer la población mayor, veterana, digamos, de la iglesia. Cuando yo leo los jóvenes, pienso que los jóvenes estaban entusiasmados, que los jóvenes hacían parte y que los jóvenes con lo que podían participaban. Llegó su momento, el momento era, sí, a veces Dios puede ser honrado por nosotros aún con algo de nuestras fuerzas. ¿Sí? Tremendo eso. Pero hay gente que no es rica para con Dios con nada, y eso es porque el sentido de la vida no lo tienen claro. Por eso su fuerza es para el mundo, su fuerza es para el trabajo, su fuerza es para el pecado, su fuerza es para el deporte. Está bien, yo por ejemplo soy deportista, pero pues uno tiene que moderarse y saber. O sea, yo no puedo ser el que echa la gota en el gimnasio acá y en la iglesia soy un palo insensible, que no abro ni mi boca, no levanto ni mis manos, no danzo. No, ¿estamos de acuerdo? Hay ahí un problema. ¿Estamos de acuerdo? Olvídate. ¿Sí? No, si mis pies se mueven para llevarme a mis placeres, que se muevan más para llevarme a la casa del Señor, llevarme a su obra. Si mi boca me va a llevar a algún sitio, que me lleve por lo menos a hablar de Él. Usted dice, es que yo no tengo nada más que dar. Le creo, puede ser que usted no tenga nada más que dar. ¿Sí? Pero puede hacer eso. Eso es el sentido de la vida. Yo por lo menos lo conecto mucho, porque lo que habla es que este señor de los graneros no lo entendió. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Pero tomará tiempo que el Señor le vaya mostrando a uno que a pesar de que, por ejemplo, hay cosas lícitas y hermosas como tener hijos y verlos crecer y todo eso, el sentido de la vida no es orbitar alrededor de ellos. ¿Sí? Y ojo que estoy poniendo una causa y algo hermoso. ¿Sí? Es mejor ser más rico con el Señor que con los hijos, sin dejar de atender las necesidades de los hijos. Que quede claro que lo estoy diciendo como es, sin dejar de atender las necesidades de los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, extraigo a mis hijos de una posición donde su vida puede recibir un sentido correcto, que es la iglesia, no estoy siendo rico para con Dios. Hay gente que los lleva a que jueguen con la carioca, hermano. ¿Sí? Moléstese, diga lo que quiera, justifíquese lo que quiera. ¿Sí? Sí, pero no es lo correcto. ¿Sí? No han entendido. Después de esas juergas y diversiones queda un guayabo, un bolsillo por lo general vacío y una cuenta con el Señor también bastante deficiente, un alma algo turbada. ¿Sí? No es la mejor inversión. No has entendido de qué se trata. Ahora, yo no te culpo, pero lo que sí te digo es que el Señor está aquí para edificarnos, para mostrarnos eso, para que nuestras inversiones sean correctas.
¿Estamos de acuerdo? Para que, por ejemplo, si yo vengo a la iglesia durante este año, no venga arrastrando, perdóneme, como dicen el castillo, el ala, que ya no llego más, que estoy desanimado. No, eso no le sirve a Dios. Le sirve es que vengamos y estemos convencidos, que le digamos, Señor, úsame. Es una bendición estar aquí. Esa es la mentalidad que yo necesito, la tuya. ¿Sí? Si me quedo en la casa peleo, mejor voy a la iglesia. ¿Sí? Si me gasto esta plata en esto, de eso no va a resultar nada. Mejor, si puedo, te honro. Ojo, he abierto el compás para que no solo sea un tema de platas, porque los jóvenes no tenían plata y por lo general los jóvenes, salvo que tengan una condición muy privilegiada, tienen plata, pero el resto no. Vamos a acuerdo, pero el joven tiene fuerza, el joven tiene ganas, a veces hasta también tiene ideas, el joven también tiene talentos. Ojo con los talentos, señores, ojo, ¿a quién los pone a servir usted? ¿Sí? Los talentos. ¿Sí? Y deben crecer. Uno debe hacer más con lo que tiene de lo que se espera que haga, por lo menos si quiere que le vaya bien. ¿Estamos de acuerdo? Con el Señor. Tratemos. A mí, si el Señor me habla así, yo pues les transmito. Tratemos. ¿Sí? Porque la declaración, ya volviendo, saliéndonos de Hechos, vuelve y le dice, siervo malo y negligente. Yo cuando leí eso, obviamente hice la tarea de consultarlo en diferentes versiones y más o menos uno va llegando a ciertas conclusiones. Por ejemplo, siervo malicioso, vago u holgazán, porque para una persona ser vaga y holgazán ya tiene que estar sin entender el sentido de la vida. El sentido de la vida no es echarse a disfrutar, ¿sí? No moverse, no. El sentido de la vida es el alma primero, entender eso, que el Señor quiere salvar nuestra alma. Y luego uno, por ejemplo, hay momentos donde la Biblia dice que para el hombre es cosa muy buena comer del fruto de su trabajo, pero de su trabajo. Hay que trabajar, hay que esforzarse y todo eso. Pero en medio de todas esas consideraciones gerenciales que usted tiene que hacer de su vida, usted tiene que ver dónde lo va a poner al Señor. El Señor, cuando le demostramos más allá de las palabras que es algo importante en nosotros, pues rico para con Dios, ¿no? Entendamos ese concepto. ¿Qué es eso? Por eso el apóstol el día 31 presentaba un criterio y decía, pues ojalá que Dios no sea el último en nuestra agenda, sino que dediquemos tiempo a leer la palabra. Eso es ser rico para con Dios. Yo no espero convencerlo a usted usando su ignorancia y mi visibilidad. El Espíritu Santo lo puede convencer a usted si usted deja que le hable en la intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Puede hablarle para que usted se aparte, para que deje de invertirle esas energías a esa relación, que además de todo lo más posible es que sea ilícita, incorrecta, en un momento que Dios no lo quiere, o Dios le puede hablar a usted de qué hacer con esa plata que tiene. ¿Sí? Dios le puede hablar a usted de qué hacer con ese tiempo que tiene. ¿Sí? Porque yo dejo claro, yo no sé, yo espero salir bien, pero el Señor te va a decir, a ver, el tiempo, tanto tiempo, te di este tiempo y te di una libertad que probablemente no le he dado a nadie, dice el Señor. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo desarrollaste? ¿Cómo se usó tu boca? ¿Cómo se usó? ¿Para qué? Y ahí entra, por ejemplo, que yo me educo, me formo en las habilidades que Dios le ha dado a uno y que todo sirva para exaltarlo a Él. ¿Sí? Pues uno lo hace y el Señor le da el sentido y la orientación y el efecto a lo que estamos haciendo. Todas las personas que han sido usadas por Dios en alguna forma visible, que son las que más nos orientan en esto, han sido personas que no estaban pensando en nada más que en que
lo que hicieran fuera de utilidad, qué sé yo, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, si no entendemos el sentido de la vida, si todavía no lo hemos entendido, entonces la iglesia es un desperdicio, es una carga. Para la gente que no ha entendido el sentido de las cosas de la vida, la iglesia es una carga. En cambio, para la gente que el Señor nos ha ido llevando al entendimiento, alumbrándole, no, la iglesia es una prioridad. La iglesia es una inversión para mi edificación. La iglesia es un lugar de paz, donde esas turbulencias emocionales se disipan, donde yo aprendo, por ejemplo, a lidiar con mis concupiscencias, enfrentándolas a la verdad de Dios y rindiéndolas a Él, ¿sí? Eso el Señor pues nos lo muestra. Yo entiendo que esto es un proceso, pero hay que dejarlo muy, muy claro. Entonces, hay maldad, hay injusticia en toda aquella persona vaga, negligente en el manejo de sus responsabilidades. ¿Sí? ¿Sí? En lo que le ha asignado Dios. Hay injusticia en aquella persona que todo lo que llega a sus manos, es para ellos mismos. ¿Sí? Hay unos que llegan a ser tan malos, dice la Biblia, que son peores que los incrédulos, que no proveen para los suyos. Porque aún ahí toca tener un sentido de que para qué es la vida y para qué es la plata y para qué es el trabajo y para qué son los logros. ¿Sí? Si yo sí gano y todo, mi familia debe sentirlo, las personas tienen que, sí, los que están bajo mi dirección. Hay maldad, hay todo lo que dice aquí, siervo malo y negligente, en aquella persona que se indispone con Dios por sentirse obligado a hacer algo cuando Dios le ha dado lo necesario para hacerlo. Sí, mire, dice, ¿sabías? Tú dices que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire que ese tema de la banca es algo viejísimo, Cristo ya lo refiere. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, esto de que Dios nos hable acerca del sentido de la vida y de qué vamos a hacer, al final va a tener una repercusión hasta de la talla de lo eterno, ¿no? O sea, eso es lo que queda claro aquí. ¿Y por qué usted dice, por qué yo digo eso? Y se los presento. Porque en el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todo está conectado. Es decir, la división entre el capítulo 30 y 31 está puesta por una ayuda al lector, pero el texto no divide eso. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos a ir buscando el final aquí con esto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Sí, porque ellos, la situación nuestra delante de Dios se presenta y uno a veces al Señor no lo ve presente en una situación. Pero aquí dice, ¿cuándo pasó eso? Y él responde, de cierto os digo, 40, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, el hacer algo cuando uno entiende dónde debe, cómo se debe usar el dinero, en fin, el tiempo, todo eso, ¿en favor de qué causa? ¿En favor de qué causa? Es un medio, nos va ubicando y nos da un potencial, pues, de salir aprobados aquí y de ser esos siervos, como dice, fieles y buenos. Vamos a orar.